Vamos a ver, sobre la política fiscal, para dejarlo claro, porque está en la enmienda y está en nuestro discurso. Nosotros somos firmes partidarios de una reforma fiscal en profundidad en España y en Canarias. Firme. Y sostenemos que debe basarse esencialmente en impuestos directos y progresivos. Y lo decimos ahí. Y lo que ha hecho Montoro es lo siguiente: bajar los impuestos directos. Ha bajado el impuesto del IRPF, ha bajado el impuesto de sociedades y ha subido los indirectos, los especiales y el IVA, hasta el 21 y 23%. Eso es lo que ha hecho Montoro. De manera que lo que hace el señor Montoro y lo que decimos nosotros se parece a lo de un huevo a una castaña. En nada. Lo que sabemos nosotros es que hay unas cosas que se pueden hacer en la fiscalidad en Canarias, porque tenemos competencias que son mínimas o menores, y otras a nivel de España. Es evidente que si estuviera en nuestras manos traeríamos aquí propuestas de mejora del impuesto de sociedades, pero depende del Gobierno español. Y las propuestas que hemos hecho de aquí están vinculadas también con esta lógica. Nosotros hemos hablado desde el primer día de subir los tramos altos del IRPF y el impuesto de patrimonio, impuestos directos. Y hablamos de subir determinados impuestos indirectos que luego ustedes, 6 meses después de haber negado la mayor, tuvieron que hacer. Y nosotros, por ejemplo, el impuesto de depósito bancario. Nosotros no teníamos ninguna duda en el acierto de esa medida. Usted acaba de decir una cosa que decía el PP. Como pongamos el impuesto de depósito bancario, se van los depósitos bancarios a otro lugar. El cuento chino, ¿no? Si subimos los impuestos al capital, el capital se va. Si subimos el impuesto al patrimonio, el patrimonio va a moverse. No, mire usted, la gente se queda si le interesa. Y si hay negocios, se quedan. Y aquí si se le sube los impuestos al capital y tienen negocios, no se van. Lo que pasa es que hay que proponérselo y no depende de nosotros. Ya nos gustaría que los impuestos al capital estuvieran en nuestras manos. Pero lo que sí le decimos es que las cuestiones que hemos nosotros propuesto no fueron consideradas y algunas a destiempo fueron consideradas. Y de eso yo no me arrepiento, no me alegro. Aunque sea a destiempo, algunas cosas en la agenda política le hemos planteado a este Gobierno, desde la pobreza a los temas fiscales a lo largo de esta legislatura. Pero dicho eso, hay otro parámetro que me interesa recalcar, porque ahí coincidimos, que no es mucho en lo que coincidimos, pero en esto coincidimos, en la persecución del fraude. Pero aquí no solo se trata de que se pague más que más tiene, sino que pague todo el mundo, ¿no? La persecución del fraude es una de las claves para resolver el problema fiscal de España y de Canarias. Y es que tenemos menos ingresos que gastos, tenemos un ahorro bruto negativo que se ha bajado, entre otras cuestiones, pues cómo se ha bajado, ¿no? Yo entiendo que la gestión de los préstamos sea más eficiente, entre otras cuestiones, algunas cuestiones referidas a méritos propios y otras del contexto. El precio del dinero, cuando quiso intervenir el Banco Europeo, ha bajado y la deuda española también se ha abaratado, que es monstruosa, 1 billón, ¿no? Claro que sí, y eso está bien y es mejor gastárselo en sanidad que en intereses, eso es evidente. Pero también le digo una cuestión, no conozco ningún gobierno que se precie que no haya tirado del endeudamiento para mantener los servicios y las infraestructuras. Pero nosotros estamos a la cola, por cierto. Es decir, la comunidad con más problemas, las comunidades más prósperas que nosotros, con menos dificultades para su gente, con mejores servicios, con mejores infraestructuras, tienen niveles de endeudamiento que en algunos casos nos duplican. Y nosotros, campeones del no endeudamiento, pero eso sí, con las tasas de paro más altas, con las peores infraestructuras, con los servicios públicos más deteriorados. ¿De qué sirve esto? Todo depende de cómo se hagan las cuestiones. Es verdad que ahora no podemos recurrir a más endeudamiento porque nos cogió la estabilidad, pero este Gobierno tiene antecedentes, Tiene antecedentes. Planteamiento, por lo tanto, hay que endeudarse razonablemente para garantizar la economía productiva y la demanda. Hay que endeudarse y subir impuestos para garantizar los servicios públicos. Y nosotros eso lo hemos planteado. Y hay que perseguir el fraude. Nosotros hemos apoyado lo de la agencia tributaria que algunos demonizan y nos parece una oportunidad. A pesar de que los costes que pueda haber algún elemento de subida, si la agencia tributaria, instrumento para recaudar y gestionar una de las claves del éxito de las sociedades occidentales, y es que la gente pague en función de su riqueza para mantener los derechos y los servicios y las infraestructuras. Si conseguimos que esa agencia tributaria se convierta en un instrumento más eficaz para la persecución del fraude,
para reducir el 28% de fraude, esos 11.500, 12.000 millones de euros que entre fraude fiscal y laboral puede haber en ese momento, nosotros no teníamos ninguna duda. Nosotros no se nos caen los anillos en reconocer. Hemos hecho un seguimiento de los planes frente al fraude, cada año le hacemos comparecer, nos parece fundamental. Apunta usted algunos éxitos que, si son, como usted dice, pues son positivos, y nosotros no tenemos ningún problema en reconocer que hay que actuar ahí más y mejor, y la agencia puede ser un buen instrumento. Pero lo que sí le decimos es que la política que ha inspirado este y los anteriores presupuestos es exactamente igual que la que se ha hecho en otras latitudes. No es verdad que tengamos una buena sanidad, no es verdad. Pero es que no hay sino que preguntarle a los trabajadores y sobre todo a los usuarios. Otra cuestión es que podía ser peor, dice usted. No, esto podía ser peor. Bueno, de acuerdo. Pero nosotros en la sanidad hemos perdido capacidad de respuesta y hemos perdido legitimidad entre los usuarios. Las tensiones en las áreas de urgencia y las tensiones en la asistencia sanitaria son evidentes, y hay algunos territorios que son más evidentes que otros. Por lo tanto, no presuma de ese tema. En todo caso, podría presumir de que podía estar esto peor. En el sistema educativo hay cosas que se han hecho bien y nosotros las hemos reconocido aquí. Bueno, lo del abandono tiene mucho que ver con la crisis, por cierto. Hay gente que ha vuelto a la escuela, entre otras cuestiones, porque se quedó sin trabajo y sin ninguna perspectiva. Como hubo mucha gente que abandonó la escuela en su momento, justamente por un modelo económico especulativo de crecimiento sin sentido que hizo sacar a gente sin formación del sistema educativo, y ahora están sin formación y sin trabajo. Hay elementos de ello. Pero el presupuesto educativo sigue siendo un presupuesto igual que el del año pasado. Hay masificación en las aulas, hay plazas de FP que no se cubren, y les digo una cuestión, o no hay plazas para todos los alumnos de FP, los colegios se deterioran, las inversiones en educación son elementales, mínimas, para mantener ese dispositivo, y vemos algunas tensiones un día sí y otro también. Y en el área de los servicios sociales, porque son los peores de todos. Pero es que lo dice todo el mundo. No hay informe del Ministerio, de los profesionales, del diputado del común, de las entidades que hacen, digamos, voluntariado, sean Cáritas. No hay nadie que no coloca los servicios sociales de Canarias a la cola de todo. En la prestación canaria de inserción, en la dependencia, en todo, hombre. Y eso es responsabilidad de ustedes. En esta etapa, en los 9 años de ustedes o los 8 años de ustedes, han aumentado 8 millones, 3% en el acumulado. Y los problemas que están destinados son miseria, paro, pobreza, exclusión, etcétera, etcétera, etcétera. De eso no pueden presumir. Como tampoco pueden presumir de las políticas sectoriales. Yo sé que algunas no dependen solo del Gobierno. Desde luego, la construcción está fuera de órbita por las circunstancias de la crisis del ladrillo, y estamos en estos momentos, yo creo que debemos estar en 35.000 trabajadores de los 100 y pico mil que teníamos. Pero la industria canaria, la estrategia de desarrollo industrial es un fracaso. Es verdad que no es fácil de revertirla, pero no presuman. En los temas, por ejemplo, el tema comercial, que se ha hecho a lo largo de la última década, cosas muy interesantes, pues baja el presupuesto de manera notable y es un presupuesto pequeño. En el tema energético, pues no se puede presumir, hombre. Es que no han hecho nada. No es fácil, pero no, ya lo dijimos aquí, ni un solo megavatio de energía renovable en los últimos 8 años. Y luego no me ha hablado de una cuestión que yo tenía especial interés y dice que me va a contestar ahora, con lo que no podré responderle. Supongo que esa será la táctica, que es el tema de la tasa turística. Nosotros lo que le hemos pedido en relación a determinadas propuestas, en relación a la fiscalidad, es que las consideren, que las evalúen, que las discutan, que las lideren, que las analicen, porque es que las necesitamos. Ese sector puede aportar más a la economía canaria. No basta con crecer si no se genera empleo de calidad. No basta con crecer. Ese dato que le doy de Impactur, si es verdad que es un estudio que tiene su prestigio, tenemos 40.000 empleos menos que hace 7 años, hombre. El otro día decía en una charla que organizamos en el partido con la gente de Cáritas que el 20% de los beneficiarios de Cáritas en estos momentos son trabajadores, pobres. Ya no basta con no tener trabajo para ser pobre. Ahora, con trabajo puede ser pobre. De manera que tenemos que exigir a ese sector un aporte, y este aporte que estamos planteando es moderado. Además, lo podemos revertir mayoritariamente, eso habría que ponerse de acuerdo, a ese propio sector. Generaría empleo directo, mejoraría el destino,
generaría sinergias con las inversiones privadas porque se ha reducido un 34% en los escasos recursos que dedicamos a infraestructuras turísticas. De manera que yo lamento mucho que no me haya contestado ese tema, porque no le puedo responder, pero sería... El presidente ayer dejó una puerta abierta, lo que pasa es que no sé cuánto va a durar el presidente, y es que le parecía interesante lo de la tasa turística. Ahora que se va, le parece interesante. Pues ya podía haberlo dicho al principio, ¿no? Pues, por eso solo valdría la pena que siguiera un tiempo más para ver si sacamos este tema adelante, porque creo este presupuesto, a sabiendas de que existen limitaciones y condicionantes, es un presupuesto que no ayudará al crecimiento, que no ayudará a la creación de empleo, que no va a mejorar los servicios públicos. Es un presupuesto que retrocede, el único que retrocede de todas las comunidades autónomas, el único que retrocede. Es que hay comunidades mal financiadas también en el continente español. Tenemos los listados. Y este es el único presupuesto que retrocede. Pregúntense qué pasa con este tema. El único, con 33% de paro, con servicios deteriorados, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es así. Y con respecto a la cantinela del gasto autorizado por déficit. Oye, también somos los únicos que nos quedamos, bueno, nosotros y los navarros, nos quedamos cortos, siempre nos quedamos cortos. Oiga, pásese un día a la rayita, que no le va a pasar nada, que lo del director general de deporte ese, como se llame, el mesetario de turno, no va a impedir que nuestros derechos se puedan ejercer, no va a pasar nada. Sobre todo lo que le estoy pidiendo no es que se pase, que no pasa nada, porque lo ha hecho media España y ahí andan haciendo presupuestos más expansivos que nosotros. Lo que le digo es que se lo gaste todo, que los 240 millones de autorización de gasto que teníamos en el año 12 y 13 podían habernos ayudado a resolver problemas relevantes. Desde los hospitales a las carreteras, desde determinados planes y respuestas a cuestiones concretas. Y a este paso este año le va a volver a sobrar. Oye, no pasa nada por cumplir al 100%. Y se pasa una a gastar. Oye, pero es que siempre se quedan ustedes cortos y somos la comunidad con más dificultades y problemas. ¡Qué casualidad! ¿O no será esto un problema de pensamiento político o económico, de que lo que toca es esto, de no endeudarse, para no pagar intereses, para no tal, que luego sirve para qué? Para que la gente no entienda nada y para que la gente sufra las consecuencias de una crisis injusta. No estamos de acuerdo. Sabemos que no van a votar nuestra enmienda a la totalidad, ustedes se lo pierden, pero en la debate a lo largo de este mes intentaremos mejorarla en las enmiendas parciales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Román.